Cuanto más me amedrentaba, más agresivo se volvía. El coleccionismo es el arte de recolectar objetos dentro de una o varias categorías. Una afición que atrae cada vez a más personas. Pero ser coleccionista no es una tarea fácil. Requiere de esmero, dedicación y mucho tiempo para conseguir, cuidar y conservar cada preciada pieza. Por ello, cada colección es única, irrepetible, irreemplazable. Por todo el valor sentimental que guarda, por toda la historia que representa. Las colecciones pueden ser de cualquier temática. Hay quien colecciona monedas, quien colecciona tazas, postales, cómics. Y en los casos más siniestros, hay individuos que incluso acaban con la vida de sus víctimas, con el fin de coleccionar pies humanos. Idaho, Estados Unidos. Dayton Rogers nacía en 1953 en una familia numerosa y nómada, que se mudaba habitualmente de ciudad. Al ser el pequeño de 3 hermanos, Dayton era el ojito derecho de sus padres. Pero su idílica situación pronto cambiaría cuando sus padres adoptaron a 4 hijos más. Fue la pérdida de este lugar privilegiado lo que llevó a Dayton a querer llamar la atención de su familia. De este modo, y ya desde muy joven, Dayton se metía de lleno en el mundo de la delincuencia. Uno de sus primeros delitos lo cometió con apenas 12 años, cuando abrió fuego con una pistola de aire a los coches que circulaban. Pero su instinto para el mal fue cambiando a medida que crecía, y 6 años después focalizó toda su ira contra unas víctimas concretas: las mujeres. El 25 de agosto de 1972, Dayton quedó con su novia, una adolescente de 15 años, para mantener relaciones en un bosque próximo a Eugene, Oregón. Sin embargo, en cuanto empezaron a besarse, Dayton sacó una navaja de caza y la apuñaló en el abdomen. No podía confiar en ti, se excusó. Pero prácticamente al instante, Dayton se arrepintió de lo que acababa de hacer, y rápidamente le pidió matrimonio y la llevó al hospital. Pero ya era tarde para pedir perdón, y Dayton era condenado a 4 años de prisión. El 1 de agosto de 1973, y coincidiendo con su primer permiso penitenciario, Dayton perpetró un nuevo delito contra otras 2 chicas de 15 años. Dayton estaba desatado, era incorregible, intratable. Aún así, fue absuelto por enfermedad mental e internado en un hospital estatal. A pesar de todo, a los 3 meses de su liberación, Dayton presentó una cierta mejoría social. Conoció a Sherry Miller, se casaron en octubre de ese mismo año y tuvieron un hijo juntos. Dayton parecía ahora un hombre cordial, amable, bondadoso, pero era todo fachada. En enero de 1976, Dayton se enfrentó a un nuevo cargo por tomar a una joven, pero fue declarado inocente en el mes de mayo. Entretanto, Dayton engañó a 2 estudiantes de secundaria para que se subiesen a su coche a consumir bebida y sustancias. Pero mientras estaban ingiriendo, Dayton sacó una navaja de la guantera y las amenazó. Luego, las maniató de pies y manos con un alambre. Tomó sus cuerpos y, tras terminar, se disculpó diciendo que todo era una especie de juego. Aún así, y pese a la gravedad de los hechos, a Dayton solo le imputaron un delito de coacción, al ser declarado inocente por enfermedad mental. De esta forma, Dayton era condenado a otros 5 años de cárcel. Una vez cumplida la condena, Dayton se hizo mecánico de profesión. Abrió su propio negocio de reparación de motores. Y varias noches a la semana lo utilizó como tapadera para escapar de sus deberes conyugales y para mantener relaciones con otras mujeres. Por supuesto, nadie conocía las verdaderas intenciones de Dayton. Un oculto y malévolo individuo que actuaba siempre con el mismo modus operandi. Recogía a las mujeres en la calle, las llevaba a zonas apartadas en Portland, las embriagaba con bebidas e iniciaba su particular ritual.
Así, las llevaba al bosque de Molalla. Les ataba los pies y las manos con cuerdas, alambres o medias de nylon, y procedía a ejercer sobre ellas cualquier tipo de dolor físico, incluso mutilaciones. Uno de sus deseos preferidos eran los pies. Le excitaba mucho tocarlos, pero más aún utilizarlos en sus fantasías como una forma de dominación. En varias ocasiones hasta les cortó los pies a sus víctimas. Les escurrió la sangre. Se los llevó como si fuesen trofeos. Y formó una siniestra colección de pies. En cada escena del homicidio, las víctimas aparecían semienterradas y rodeadas de botellas y envases de zumo de naranja. Una prueba que sería clave para relacionar todos los cuerpos hallados. Las víctimas que sobrevivieron a sus suplicios conocían a Dayton por el apodo de Steve, el jugador de boletos, ya que así se hacía conocer para no revelar su verdadera identidad. Una de estas supervivientes fue Heather Brown, una joven de 31 años. Heather se subió a la camioneta de Dayton. Este condujo hasta una zona aislada del bosque de Molalla, y antes de llegar le confesó su macabra fantasía: atarla a un árbol para mantener relaciones. Heather desconfió de inmediato de la propuesta y le pidió a Dayton regresar a la ciudad. Pero en lugar de hacerle caso, pisó a fondo el acelerador, y ambos empezaron a forcejear. Entonces, al verse claramente en peligro y con el vehículo en marcha, Heather abrió la puerta y saltó a la carretera. Por suerte, un coche que pasaba por allí la vio, frenó en seco y la llevó de inmediato al hospital. Heather acababa de salvar su vida de las garras de aquel terrorífico homicida en serie. De hecho, su testimonio sería esencial para que los investigadores vinculasen su intento de homicidio con los cuerpos sin vida que aparecerían en ese mismo bosque días después. Dayton aún no lo sabía, pero ahora estaba contra las cuerdas, y su detención no tardaría en llegar. La madrugada del 7 de agosto, Dayton puso rumbo a Portland, con el pretexto de tener que trabajar hasta tarde en el taller, pero una vez más, mentía. En realidad, pretendía tomar una mujer para dar rienda suelta a sus despiadados impulsos. Así, seleccionó a Jennifer Smith, con la que ya había mantenido relaciones. La subió al coche y aparcó en el estacionamiento de un restaurante en Oak Grove, un suburbio del condado de Clackamas. Era el lugar perfecto. Estaba desierto. A las 3 de la madrugada ya no había ningún negocio abierto. Nadie podía escuchar los llantos. Nadie podría sentir el dolor. Nadie, excepto Jennifer. Sin embargo, el auto no estaba tan insonorizado como Dayton creía, y los gritos de auxilio terminaron por despertar a un vecino. Entonces, en cuanto éste se asomó a la ventanilla, Dayton arrancó el coche y huyó despavorido del aparcamiento. Pero ya era tarde. Jennifer había sido expulsada del auto y yacía en el suelo gravemente herida. Dayton la había apuñalado 11 veces en el abdomen y la espalda. Rápidamente, la joven fue trasladada al hospital, pero desgraciadamente, horas después, fallecía. Sin embargo, Dayton no solo había sido visto por ese vecino, y un conductor empezó a perseguirlo por las calles de Portland hasta que logró apuntar el número de matrícula de su camioneta. El destino de Dayton ya estaba sentenciado. Su fin era solo cuestión de tiempo. Poco después, la policía se personó en el domicilio del mecánico homicida. Al registrar su vehículo, hallaron manchas de sangre y las huellas dactilares de Jennifer. Además, todos los testigos señalaron a Dayton como el homicida que se encontraba en el estacionamiento aquella noche. De esta forma, Dayton era finalmente detenido. El 31 de agosto, con Dayton ya entre rejas y a la espera de juicio, un cazador dio la voz de alarma. Acababa de descubrir un cuerpo en descomposición cubierto por maleza en una ladera al suroeste de Molalla. Durante los siguientes 5 días, los agentes peinaron la zona y hallaron un total de 6 cuerpos de mujeres, sin vida, sin ropa, con signos de malos tratos y con mutilaciones. Concretamente, a 3 de ellas le habían amputado los pies. Además, en el área también encontraron botellas y envases de zumo. Tanto por las pruebas encontradas en el lugar de los hechos, como por el modus operandi del homicida, las autoridades llegaron a la conclusión de que el autor de esos homicidios era el propio Dayton, por lo que fue acusado de 6 cargos más.
En febrero de 1988 se celebró el primero de los juicios contra Dayton, el relativo al caso de Jennifer Smith. Durante la vista judicial, el fiscal describió a Dayton como un depredador vicioso, cuyos actos incluían esclavitud y un dolor físico intenso. También fueron fundamentales los testimonios de 11 mujeres que habían mantenido encuentros con Dayton. Una de ellas incluso llegó a confesar: cuanto más me amedrentaba, más agresivo se volvía. De este modo, el jurado lo encontró culpable de homicidio agravado, y Dayton era condenado a 30 años de prisión. Pero eso no era todo. Aún quedaba por confirmar la autoría de Dayton en los homicidios cometidos en el bosque de Molalla. En el juicio, celebrado en 1989, el tribunal llegó a condenar a Dayton a la pena capital hasta en 3 ocasiones. Pero tras presentar varios recursos de apelación, la Corte Suprema de Oregón le libró del castigo y anuló todos los veredictos por tecnicismos legales. En 2012 se efectuó un nuevo proceso de apelación para dictaminar la pena correspondiente a Dayton, pero en noviembre de 2015 fue condenado de nuevo a fallecer, y en septiembre de 2019 le volvieron a suspender las condenas. Por todos estos vaivenes, Dayton sigue evitando su viaje al otro mundo. Y a sus 68 años se encuentra a la espera de salir del corredor para ser enviado a otra prisión. De librarse finalmente del fatal castigo, el mecánico se salvaría por 4ª vez de un fallecimiento seguro. En Molalla, Oregón, había un mecánico de apariencia inofensiva que captaba a mujeres por las calles, las llevaba al medio del bosque, les infligía malos tratos y acababa con sus vidas. Era Dayton Rogers, el hombre que mutilaba los pies de sus víctimas a modo de colección.